Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por tu presentación, José Luis. Bueno, soy Luis del Amo, aunque me ha presentado como director de proyectos. No soy director de proyectos en Geocisa, soy un project manager que ha colaborado en esta obra que voy a presentar, que para nosotros ha sido una obra muy exigente. Está dentro del marco de lo que ha presentado nuestros compañeros José de Ferrovial, dentro de lo que ha sido el proyecto de Tideway en Londres. Y la presentación que voy a hacer se va a dividir en varias partes. Voy a hacer una introducción muy breve, ya que nuestros compañeros de Ferrovial, pues yo creo que han hablado extensamente de lo que ha sido el proyecto. Y luego me gustaría hablar de tres fases, he diferenciado tres fases, lo que sería, por un lado, una primera fase que es el diseño que hemos tenido, en el que hemos tenido que participar en Geocisa, tanto de trabajos temporales como otros diseños que ya explicaré que hemos realizado. Luego me gustaría hablar de la ejecución de las pantallas, un poco de los equipos que hemos utilizado y cómo se han ejecutado las pantallas. Luego, brevemente, hablaré sobre el vaciado que se ha realizado en el pozo entre las pantallas que ejecutamos. Y, por último, me gustaría hablar un poco de lo que son las lecciones aprendidas. Bueno, en concreto, el proyecto, como comentaba José Flors, es un proyecto que está ubicado en el centro de Londres. Se trata de un túnel de grandes dimensiones que está dividido en tres tramos. Es el tramo oeste, el tramo central y el tramo este. El tramo en el que ha participado la joint venture entre Ferrovial y Line of Rook es el tramo central, que es donde nosotros hemos estado trabajando. Concretamente ha sido en el pozo de Kirkland Street. Bueno, el pozo de Kirkland Street, como comentaba José, es un pozo que va a servir de pozo de ataque para dos tuneladoras. Una tuneladora que va a avanzar en sentido oeste y otra tuneladora que ya ha avanzado en sentido oeste. Se trata de un pozo de planta circular de 32 metros de diámetro que posteriormente, una vez ejecutado el pozo, se procedió a su excavación hasta los 62 metros de profundidad. Geocisa ha realizado lo que llaman la primary line, digamos que sería la pantalla de contención, una pantalla que se ha ejecutado con hidrofresa, espesor de pantalla de 1,20 m y profundidad de pantalla de 86 metros, 86,40 concretamente, ejecutada con hidrofresa, que luego más adelante explicaré el porqué de la ejecución con hidrofresa. Aquí tenemos unas imágenes. Bueno, en la imagen de la izquierda se ve que me gustaba poner esta imagen para que se mostrara lo cercano que estaba el pozo a lo que es el río Támesis. El pozo concretamente está situado en la orilla sur del río Támesis, muy cerquita de la Battersea Power Station. Quien conozcáis esa zona, pues una zona en desarrollo, en constante desarrollo de la zona sur de Londres. Y en la imagen de la derecha podéis ver un poco el panelado que se preparó para ejecutar estas pantallas con hidrofresa. Era un panelado de 42 paneles, 21 paneles primarios, 21 paneles secundarios. Bueno, iba a hablar un poquito del terreno, pero también es verdad que ya se ha hablado bastante sobre el terreno de Londres, creo, en las presentaciones que se han hecho anteriormente. Sí que me gustaría, de este terreno que encontrábamos aquí, que es parecido al que ha comentado José Luis Rodríguez, bueno, teníamos unos rellenos, teníamos una zona de aluvial. Estas primeras zonas de rellenos y de aluviales sí que nos preocupaban mucho frente a la estabilidad de la excavación con hidrofresa. Teníamos una zona de London Clay con mucha potencia, entre 30 y 32 metros de potencia. También era un tema preocupante de cara al funcionamiento de los lodos bentoníticos con unas arcillas tan finas como son la London Clay. Luego teníamos el Lambeth Group, una Thaner Sand y, por último, empotrábamos la pantalla en el terreno, en el grupo Choc, que es el que encontrábamos finalmente. Bueno, ya hablando de la fase de diseño, Geocisa participa activamente en la fase de diseño de varios puntos, entre ellos los temporary work design o los trabajos temporales, que también han comentado nuestros compañeros. Los trabajos temporales básicamente eran aquellos diseños que teníamos que hacer para unidades auxiliares que requerían nuestros trabajos. Luego, aparte de estos trabajos temporales, también hemos participado en diseño de los lodos de perforación. El lodo de perforación, al tener esa zona de relleno superior, teníamos ciertas dudas en los análisis geotécnicos que se habían realizado anteriormente, se veía que había trazas de contaminación en esos tramos superiores, con lo cual era uno de los problemas que teníamos o de las preocupaciones que teníamos de cómo esa contaminación podría afectar a lo que era el lodo bentonítico. Para ello, para probar este lodo y dimensionar o diseñar la dosificación más adecuada, pues se hicieron diferentes ensayos, se probaron aguas de dosificación, las que íbamos a utilizar en la propia obra, así como probamos también cómo afectaban los posibles contaminantes que nos encontrábamos en la zona a la mezcla que habíamos elegido.
Otro tema que también fue un poco diferente a los diseños que hacemos habitualmente en España fue el diseño del muro guía. Como os comentaba, las primeras zonas, los primeros metros eran unos metros de rellenos, unos metros de poca capacidad portante. Nos preocupaba la estabilidad de la excavación en esos primeros metros y se decidió hacer una obra auxiliar de pilotes, pilotes de pequeño diámetro con hélice continua, que nos servían o que tenían dos funciones. Por un lado, tenía la función de ayudar a la contención de esos primeros metros que excavábamos y, por otro lado, también transmitía las cargas de la maquinaria y de los equipos que teníamos trabajando a zonas más competentes a mayor profundidad. Por otro lado, otro tema importante fue el diseño de las plataformas de trabajo. A la hora de comenzar los trabajos, en Reino Unido se nos exige el que calculemos y demos dimensión a unos elementos que nos van a servir de apoyo para la maquinaria que vamos a emplear. En esto nos apoyamos en la guía para las plataformas de trabajo, que actualmente, no sé si habéis participado en una de las últimas jornadas que hizo AETES, se habló ampliamente sobre este documento y sobre las recomendaciones para ejecutar plataformas de trabajo. Apoyándonos en esas recomendaciones, pues se hicieron diferentes plataformas de trabajo en función de las cargas que iba a soportar. Por eso, como podéis ver en la figura de abajo a la izquierda, se ve cómo hay diferentes colores que delimitan las diferentes zonas de plataformas de trabajo. Estas plataformas de trabajo, la mayoría de ellas se realizan en hormigón armado. Como podéis ver en la fotografía de la derecha abajo, pues son losas altamente armadas que, bueno, como todos sabemos, aquí en España es raro el encontrar plataformas de este tipo. En cuanto al diseño de la mezcla de hormigón, también fue un diseño bastante, más que complicado, fue un diseño lento porque tuvimos que hacer muchos ensayos. Aquí partíamos del Durability Report, que nos indicaba que la estructura permanente tenía que tener una durabilidad de 120 años. También partíamos de unas especificaciones sobre el hormigón. Estas especificaciones tenían un hándicap importante, que era la prohibición del uso de áridos de procedencia marina. Esto dificultaba enormemente la ejecución de la obra porque la mayoría de las empresas que nos colaboraban en el suministro del hormigón ya nos decían que el obtener áridos de no procedencia marina era muy complicado. Tras poner unos procedimientos de trabajo para el control de los cloruros en las canteras que nos proporcionaban los áridos, conseguimos que se pudiera introducir el árido de uso marino dentro de las especificaciones. Una vez con estas especificaciones ya definitivas, empezamos a hacer el diseño del hormigón. Aquí también fue importante la guía para las buenas prácticas de hormigones sumergidos que ha editado AETES para hormigones sumergidos con tubería TREMI. Nos ayudó mucho desde el punto de vista de la docilidad, ¿no? Al final las especificaciones nos marcaban sobre todo características técnicas y estructurales del hormigón, pero nos introducimos ciertas características que consideramos importantes para la puesta en obra de este hormigón. Tener en cuenta que eran pantallas a 85 metros prácticamente de profundidad, con lo cual era bastante importante. Para ello, en este proceso de diseño, se empezaron primero por unas propuestas que nos hacían los hormigoneros de la zona, de los hormigones que ellos consideraban que podían cumplir con estas especificaciones, para más adelante pasar a ensayos de laboratorio que ratificara que estábamos dentro de esas especificaciones y, por último, ensayos que teníamos que hacer en planta a dimensión real, digamos, donde se probaba si esas mismas dosificadoras de las plantas cumplían y generaban hormigones con las características esperadas. Aquí quiero reseñar también, fue bastante importante el que introdujimos dentro de la ejecución en los ensayos que habitualmente se hacen en obra antes del vertido del hormigón, introducimos dos ensayos que creo que eran bastante importantes, uno que es la caja en L, que es el ensayo que tenéis en la imagen de arriba a la derecha, donde se estudia la penetración o la capacidad de penetración del hormigón a través de barras de acero. Y, por otro lado, lo que es el flow test o lo que era el ensayo de la mesa de sacudidas, que también nos daba una idea de hormigones muy fluidos, como en este caso, hormigones líquidos, de realmente la consistencia que tenían. Aquí limitamos el tiempo medido en L-Box, en caja en L, lo limitamos a 12 segundos, el tiempo transcurrido en el tiempo que necesita para pasar a través de las barras el hormigón. Y, por otro lado, limitamos también el diámetro de la torta entre 540 y 640 milímetros. Por otro lado, también tuvimos el diseño de lo que eran los elementos de armadura no propios, no los elementos estructurales que nos venían dados ya en el proyecto, lógicamente, sino todos aquellos elementos que eran necesarios para el izado y colocación de las armaduras, así como su solape.
Aquí se diseñaron varias partes de la armadura, en concreto las asas de izado, que veis ahí en una de las imágenes abajo al centro. Se diseñaron también lo que eran las vigas de cuelgue de esas armaduras, así como las zonas de la armadura, que eran las lifting bands o las trapping bands, desde donde se colgaban estos elementos o se izaban las armaduras. Otro tema de diseño también muy interesante, yo creo, porque aquí en España, yo en mis 20 años, 22 años de experiencia, no lo he visto mucho, es el sistema de solape de armaduras. Aquí, bueno, pues nos basamos en la FPS, en una guía que tiene la FPS para recomendaciones sobre armados, para pilotes y para pantallas. Y, bueno, aquí hablan de diferentes sistemas que estuvimos barajando, aquí he puesto varios de ellos. Finalmente, nosotros nos decidimos por el que se ve en las dos imágenes inferiores a mano izquierda, lo que llaman el fish plate, que consiste en unos elementos, en unos platos de acero, que tienes solidarios a la armadura macho y a la armadura hembra, de tal manera que cuando se produce el solape de las armaduras, finalmente quedan enfrentadas esas placas y se le introducen unos tornillos. Con esto se evita todo el trasiego de operarios y de manos entre las armaduras, lo que evita o limita el número de accidentes en los solapes de armaduras. Otro tema importante también fue el tema de los conectores. Estas pantallas, una vez que se ejecutaban, que se excavaban interiormente, tenían unas estructuras de hormigón armado que había que conectar a lo que era la pantalla que se había ejecutado anteriormente. Para ello, en la armadura de la pantalla se dejan embebidos unas piezas, unos conectores, que posteriormente, cuando se hace la excavación, se descubren y se conectan esas estructuras de hormigón. Estos conectores o estas cajas de conexiones, lo que se denomina el box out. El box out, como podéis ver en la imagen de la izquierda abajo, es una caja de madera donde se ubican estos conectores y se rellenan con unas espumas. Posteriormente, esa tapa queda sellada con otra tabla de madera y queda, como se ve en la imagen central, embebido dentro de la armadura. Una vez que se hormigona, se excava dentro del pozo y se retiran esas tapas, podéis ver el resultado final, que es la foto de abajo a la derecha, donde se ve que esos conectores pues funcionan. Se encuentran, se localizan y además están a la cota a la que previsiblemente tenían que estar. Otro de los diseños que también hicimos fue el diseño de los separadores. Estos también se difieren un poco de los que utilizamos habitualmente en España para armaduras de cimentación. Aquí fueron unos diseños, bueno, pues con una barra de calibre 8, creo recordar, para cumplir con un recubrimiento mínimo de 45 y máximo de 95 milímetros. Ya pasando a la fase de ejecución, bueno, pues el muro guía, como comentaba, se apoyaba en una pantalla perimetral de pilotes, pilotes interiores y pilotes exteriores. Estos pilotes estaban ligeramente armados con una barra de FI 32, 12 metros de pilote de diámetro 350, que nos sirvió posteriormente para el apoyo del muro guía. En cuanto al equipo de ejecución, como comentaba anteriormente, se decidió que iba a ser un equipo de hidrofresa, básicamente por dos motivos principales. Uno, como comentaban mis compañeros de Ferrovial, este proyecto requiere que los pozos que se ejecutaran a profundidades bastante exigentes, estamos hablando de 85 metros de profundidad. Con los equipos convencionales, utilizando junta convencional, pues ya a partir de los 40-45 metros se dificulta mucho el trabajo con ese tipo de equipos y la hidrofresa era una solución bastante buena para evitar la junta y hacer fresado de los paneles primarios adyacentes. El otro motivo es también las exigencias de verticalidad. Aquí teníamos una exigencia de 1,400, es decir, que a 84 metros de profundidad teníamos una desviación máxima tolerable de 21 centímetros. Esto hacía que también nos decantáramos por un sistema como es el de la hidrofresa, que nos permitía a tiempo real ver dónde estábamos en la excavación y a tiempo real poder corregir las posibles desviaciones que se produjeran. En cuanto a la planta de lodos, fuimos a una planta de lodos con 3 depósitos circulares de capacidad de 550 metros cúbicos por depósito. Un depósito empleamos para bentonita nueva, otro depósito bentonita de trabajo y el tercero para bentonita de desecho. La planta disponía de un equipo de desarenado con capacidad de 500 metros cúbicos, con 2 desarenadores de la casa Bauer de 250 metros cúbicos por unidad. Y, por último, disponíamos de una zona de reciclado de lodos. Esos lodos que ya pasaban las especificaciones que teníamos o que se iban fuera de las especificaciones, había que tratarlos. Aquí se hizo el tratamiento con un filtro prensa
un filtro prensa que separaba la parte sólida, es decir, la arcilla, la bentonita, y nos daba un agua, que era un agua que tenía que pasar por un tratamiento de pH a través de un tratamiento de CO2 que permitía regular el pH para su posterior vertido a la red de saneamiento. Bueno, en cuanto al equipo de hidrofresa que utilizamos de la casa Bauer, empleamos una BC35, una fresa montada sobre una grúa MC64. En la figura de la derecha o en la foto de la derecha se aprecia un poco las partes más importantes de la hidrofresa. En la parte inferior de esa figura se pueden ver las ruedas de corte. Un poco más arriba está la bomba de succión. A los laterales de la bomba están lo que se denominan flaps o empujadores, que son estos elementos que nos permiten corregir la desviación en caso de que se produjera. Por encima de ello tenemos una caja de sensores, que es donde se alojan los sensores que determinan las desviaciones a tiempo real. Y, por último, arriba del todo tenemos otra línea de flaps o empujadores que nos permiten también corregir, como decía, esas posibles desviaciones. En cuanto a los sistemas que elegimos de corte, las ruedas de corte, bueno, aquí había varias discusiones, sobre todo por el tema de la London Clay, de cuál iba a ser la mejor decisión. Entonces, nosotros partimos de la que se denomina rueda estándar en la casa Bauer. Es una rueda que lleva unos dientes que están más diseñados para suelos duros o suelos o rocas blandas. Este tipo de diente, en un momento dado, decidimos implementarlos con otro sistema de ruedas de corte, que son las ruedas híbridas, que en aquel entonces, en el 2016, las sacó como novedad Bauer. Hicimos prueba con las dos, los resultados fueron muy parejos. Sí que puede ser que las híbridas dieran mejor resultado en los secundarios, allí donde teníamos que fresar parte del hormigón de los paneles primarios. En cuanto a equipos auxiliares, bueno, pues trabajamos con un equipo de Lieber, una grúa Lieber con equipo de excavación hidráulico. Este equipo lo utilizábamos para avanzar en los primarios hasta alcanzar la cota a la que teníamos que cebar la bomba, que eran aproximadamente unos 3 metros. Posteriormente vimos que también eran bastante útiles para retirar esas posibles obstrucciones que pudiéramos encontrar en la zona. Entonces lo estuvimos empleando y bajamos profundidades de hasta 20, 30 metros para eliminar obstrucciones. Y finalmente los utilizamos para profundizar mucho más porque vimos que uno de los grandes problemas que teníamos, como ya preveíamos, era la London Clay, porque empeoraba mucho la calidad del lodo, con lo cual todos los metros de London Clay que pudiéramos retirar de antemano nos beneficiaban en el resultado de la excavación y en los rendimientos. También tuvimos 2 grúas auxiliares para alisado de armaduras, que ahora veremos un poco. En cuanto a la excavación, también comentar que, bueno, como decía, teníamos 2 sistemas de control de la verticalidad. Un sistema era el sistema propio que lleva en la cabina la máquina Bauer, tiene un sistema de control a tiempo real de dónde está la hidrofresa. Y, por otro lado, a posteriori, hacíamos un control con un CODEM, con un sonar que introducíamos dentro de la excavación para ver las posibles desviaciones o irregularidades de la excavación. En cuanto a las armaduras se fabricaron en taller. Estas armaduras venían transportadas en camión y se solapaban dentro de la excavación haciendo el izado con 2 grúas. Una grúa que levantaba de cabeza y otra grúa que levantaba haciendo una retenida. En cuanto al hormigonado, básicamente un hormigonado de 300 metros cúbicos, unas 9 horas de tiempo de hormigonado, que es un hormigonado muy prolongado. Aquí interesante, yo creo, la foto de abajo a la derecha, donde se muestra una jaula de tubería Tremis. Se diseñó una jaula especial para que pudiera contener los 90 metros de tubería que necesitábamos y no tener que estar trabajando con más de una jaula. Pasamos ya a la última fase, que sería la fase de vaciado. Aquí quería comentar básicamente 2 puntos. Uno fue el acoustic sieve, que se prepara, que también yo creo que lo ha comentado José Flors en su presentación. Esto es una instalación, en la foto de la izquierda lo podéis ver, que se hace alrededor del pozo. ¿Esto qué permite? Permite que no haya molestias de ruidos hacia los vecinos y permite que se pueda trabajar en horarios más prolongados. Como comprenderéis también, la inversión que requiere hacer una estructura de este tipo pues es muy potente, pero al final yo creo que ha sido una cosa que merece la pena. Por otro lado, también en cuanto al tema de la excavación, previamente al inicio de la excavación, que creo que también es un tema interesante, se desarrollan ya los métodos de trabajo o los procedimientos para posibles reparaciones de las pantallas. Es decir, antes de comenzar a excavar, ya tienen previsto que pueda haber algún tipo de problema y entonces se abordan todos los posibles problemas para no tenerlo todo planificado. Cuando empieces a excavar, si tienes un problema, ya sabes qué materiales tienes que utilizar, qué procedimientos tienes que realizar.
Bueno, por último, me gustaría hablar un poco de las lessons learned o de las lecciones aprendidas, que yo creo que en el mercado británico es un tema bastante interesante porque se pone en común todas las ideas de las mejoras que hemos introducido. Voy a hablar simplemente de dos. Una de ellas es esta tolva de aluminio, ¿vale? Los que trabajáis habitualmente con hormigonados, con tubería TREMI, sabéis que cada poco tiempo tenemos que hacer un corte de tubería TREMI. ¿Qué supone esto? En nuestro caso, ese corte de tubería TREMI suponía unos 3 minutos en los cuales no podíamos verter hormigón. Esto, claro, lógicamente, en toda una pantalla, pues a nosotros nos suponía unos 110 minutos de pérdida de tiempo. Se diseñó esta tolva, tolva de aluminio que se podía manejar a mano por un operario, con lo cual cuando se realizaba el corte por la grúa y lanzábamos ese tramo de tubería a la jaula para ir limpiándolo y preparándonos para conectar otra vez la tubería, nosotros montábamos este sistema que nos permitía a mano montarlo sobre la tubería y continuar con el hormigonado. Por último, también otro de los temas que yo creo que fue bastante interesante es todos los que habéis trabajado con hidrofresa. Yo creo que sabéis que uno de los grandes problemas en terrenos arcillosos es lo pegajoso que es a veces la arcilla y las ruedas de corte se suelen embozar. Esto obliga a sacar la hidrofresa de su zona de excavación para proceder a la limpieza. La limpieza, que inicialmente la empezamos a hacer a mano, nos llevaba del orden de 2 horas de parada para poder realizar esa limpieza, pero posteriormente se hizo un diseño, el que podéis ver ahí en la imagen, de un cepillo apoyado en una losa de hormigón con unas púas de acero del calibre 32, que cuando nosotros sacábamos la fresa de la excavación, la posábamos sobre esta unidad y movíamos ruedas, con lo cual se limpiaba rápidamente lo que es la arcilla pegada a las ruedas. Esto supuso ahorros de tiempo en la limpieza de ruedas de más de 1 hora y media en cada limpieza. Y con esto, pues nada más, muchas gracias por su atención y doy paso